Hola a todos. En esta oportunidad vamos a darle inicio a la interacción magnética, hablando de lo que es la fuerza y el campo magnético. La interacción magnética es en muchos aspectos similar a la interacción eléctrica. De hecho, para describir la interacción magnética se requiere la teoría de campos vectoriales, el campo magnético. Este campo magnético se manifiesta en el espacio a través de la fuerza magnética. El magnetismo está relacionado al movimiento de las cargas eléctricas. Puede ser un movimiento rotacional, un movimiento traslacional. Y siempre que hablamos del movimiento de cargas eléctricas, tenemos que asociar ese fenómeno a la corriente eléctrica. Entonces, empecemos hablando de la corriente. Recordemos que la corriente está definida como la variación de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si en el espacio se tiene una corriente en un filamento, cargas eléctricas que fluyen a lo largo de a este filamento vamos a asociarle una densidad de carga lineal uniforme, de tal manera que en cualquier punto va a existir un elemento de carga que va a ser igual a ρ sub L por dL, donde dL es un segmento de longitud del filamento a través del cual se propaga esa corriente. Si tenemos eso en cuenta, entonces la corriente puede ser descrita como dQ, que viene siendo ρ sub L por dL sobre dt. Pero la relación de L sobre dt es igual a la velocidad con la que se propagan las cargas eléctricas a lo largo de ese filamento. Entonces la corriente puede ser escrita de manera vectorial como la densidad de carga del filamento por la velocidad con la que se propagan las cargas eléctricas. Vamos a considerar la corriente como una magnitud vectorial que depende de la velocidad a la que se propaguen las cargas eléctricas. Ahora consideremos una superficie plana, un plano, en el cual también existe una densidad de carga superficial en este caso y una corriente que se propaga a lo largo del plano. Ahora el elemento de carga va a ser la densidad de carga superficial por un elemento de área de ese plano. Vamos a considerar que este plano tiene un ancho L y se toma un elemento de área de grosor dx, tal que el elemento de superficie va a ser igual al grosor de este rectángulo dx por su altura L. Luego la corriente va a ser escrita como la densidad de carga superficial por L por dx sobre dt. Pero la relación de x sobre dt es la velocidad a la que se propagan nuevamente las cargas a lo largo del plano. Luego la corriente nuevamente vector va a ser igual a la densidad de carga superficial por la longitud por la velocidad. Aquí hay que tener en cuenta que esta longitud es la longitud transversal en la cual está distribuida esta corriente. Pasamos a dividir la longitud y a esta relación corriente sobre longitud vamos a llamarla J sub S, una densidad de corriente superficial, corriente distribuida en una superficie, y va a ser igual a la densidad de carga superficial del plano por la velocidad a la que se propagan las cargas eléctricas. Otro caso sería un volumen. Este volumen tiene una densidad de carga volumétrica ρ sub B y a través de este volumen se está propagando una corriente y esta corriente está dentro de un volumen. Anteriormente hemos hablado de corriente en una longitud, corriente en un filamento, corriente en una superficie y ahora es corriente en un volumen. Se toma un elemento de volumen, a través de ese elemento de volumen fluye la corriente, ese elemento de volumen tiene un grosor de X y una sección transversal S. Entonces, la corriente en este caso va a ser el elemento de carga que es igual a ρ sub B por dB por unidad de tiempo, donde el elemento de volumen en este caso será el área transversal multiplicada por el ancho de esa sección, S por dx. Pero dx sobre dt sigue siendo la velocidad, luego la corriente como vector va a ser igual a la densidad de carga volumétrica ρ sub B, la sección transversal que está atravesando la corriente S, y la velocidad a la que se propagan las cargas eléctricas. Pasamos a dividir aquí S y la corriente por unidad de área la vamos a llamar J sub B, una densidad de corriente volumétrica, que va a ser igual a la densidad de carga volumétrica por la velocidad a la que se propagan las cargas eléctricas. Cosas a tener en cuenta, esto es corriente por unidad de área y el área es la sección transversal que la corriente está atravesando, como podemos apreciar aquí en la imagen. Y B obviamente la velocidad a la que se propagan las cargas eléctricas. Entonces se tienen tres tipos de corrientes: corriente lineal, corriente que va a lo largo de un filamento,
corriente superficial, la corriente que está distribuida en un plano, y corriente volumétrica, la corriente que está distribuida en un volumen. Con respecto a la corriente volumétrica, se puede determinar la corriente como la integral de la densidad de corriente volumétrica por el diferencial de superficie, y en el caso de la corriente superficial, la integral de la densidad de corriente superficial por un elemento de longitud. Recordemos que esta es la longitud transversal en la cual está distribuida la corriente, mientras que esta es el área, la sección transversal que está atravesando la corriente. J sub B es corriente por unidad de superficie y J sub S es corriente por unidad de longitud. Bueno, ahora consideremos un volumen que tiene una densidad de carga volumétrica ρ sub B. Este volumen de color verde está encerrado por una superficie cerrada de color negro. Esta línea de color negro es el área que encierra este volumen, que contiene esta carga volumétrica. Entonces vamos a suponer que de ese volumen está fluyendo una densidad de corriente volumétrica. Esta corriente está atravesando la superficie que encierra el volumen. Esa sería la sección transversal. Entonces, la corriente va a ser igual a la integral, en este caso cerrada, porque la sección transversal es una superficie cerrada, tiene encerrada esta densidad de carga volumétrica, de la densidad de corriente volumétrica punto ds. Ahora, ya que la corriente es igual al cambio de la carga con respecto al tiempo, esta integral puede ser escrita de esta manera. Este menos lo incluyo porque voy a suponer que la corriente está fluyendo hacia afuera del sistema. Luego la carga dentro del volumen está decreciendo. Bien, luego su derivada es negativa. Recordemos que la carga eléctrica puede ser escrita en términos de la densidad de carga volumétrica como la integral de la densidad de carga volumétrica por elemento de volumen. Luego la ecuación de la corriente queda de esta manera, menos la derivada con respecto al tiempo de la carga, que vendría siendo la integral de ρ sub b de b. Y eso es igual a la integral cerrada de j sub b punto ds. Ahora, a esta segunda integral se le puede aplicar el teorema de la divergencia. Esta superficie cerrada es la de color negro. Y podemos pasar esta integral de superficie a una integral de volumen, donde el volumen en este caso será el volumen que contiene a ρ, a través de la divergencia de J. Este elemento de volumen viene siendo este mismo elemento de volumen, el volumen que contiene a ρ sub b, y este ds es el contorno de color negro que encierra el volumen que contiene a ρ sub b. Estos dos operadores se pueden intercambiar. Esta es una integral de volumen, esta es una derivada temporal. Se pueden intercambiar, pero al intercambiar estas derivadas totales pasan a ser parciales, ya que estamos hablando de una función de varias variables. Entonces intercambiamos los operadores, integral y derivada, queda la derivada parcial de ρ sub b con respecto a t. Pero como estos dos volúmenes son iguales, la conclusión es que los argumentos de estas integrales deben ser iguales, es decir, la divergencia de j sub b va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la densidad de carga volumétrica. Esto que está aquí se conoce como la ecuación de continuidad. Esta ecuación establece el principio de conservación de la carga eléctrica. Si la corriente fluye hacia afuera del sistema, el flujo de corriente, el flujo de carga, la divergencia de J es positiva. Luego, el cambio de la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo es negativa, es decir, la carga dentro del volumen está disminuyendo. Si la corriente fluye hacia dentro del sistema, la divergencia es negativa y el cambio con respecto al tiempo de la densidad de carga volumétrica es positiva, y en este caso la carga aumenta. Este es el principio de conservación de la carga eléctrica. Ahora, si hablamos de una corriente estacionaria donde se mantiene la carga constante, la derivada de ρ sub b con respecto al tiempo es igual a 0. Eso implica que la divergencia de j sub b es igual a 0. Esta última ecuación no es otra cosa que la ley de corrientes, la ley de los nodos de Kirchhoff. Como les decía, el campo magnético es generado por movimiento de cargas eléctricas, y en lo que compete a este curso nos vamos a centrar en las corrientes eléctricas como fuentes fundamentales de campo magnético. La forma en la que genera campo magnético una corriente está establecida por la ley de Biot-Savart. Biot-Savart, a través de experimentos, encontró que el campo magnético era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado con respecto a la corriente. También encontró que la dirección del campo magnético era perpendicular al flujo de la corriente y a la
distancia a la que se estaba considerando el campo magnético. Entonces vamos a suponer un sistema coordenado X, Y, Z en el cual existe una corriente que fluye en ese sentido. Y para esa corriente consideramos un elemento de longitud de corriente a una distancia R' del origen. La idea es mirar cómo genera campo magnético esa corriente alrededor de ella en un punto a una distancia R del origen, tal que entre la corriente, el elemento de longitud del filamento de L, al punto hay una distancia R menos R'. Luego se tiene un vector unitario que es igual a R menos R' sobre la magnitud de R menos R'. Un vector unitario cuya dirección va desde el elemento de longitud de L hasta el punto R. Y la ley de Biot-Savart establece que el campo magnético va a ser igual a μ0 sobre 4pi, la integral del vector corriente cruz el vector unitario R sobre la distancia entre el de L y el punto P al cuadrado por un elemento de longitud de L'. Esta constante que está aquí, μ0, describe los campos magnéticos en el espacio vacío. Se conoce como permeabilidad magnética. Ahora, la ley de Biot-Savart puede ser aplicable también en el caso de corrientes superficiales. Entonces lo único que hay que hacer es, en este caso, la corriente pasa a ser la densidad de corriente superficial y el elemento diferencial de L pasa a ser un elemento de superficie de S. ¿Listo? Esa sería la ley de Biot-Savart aplicada a corrientes superficiales, pero también se puede aplicar a corrientes volumétricas. Entonces, en este caso, la corriente se transforma en una densidad de corriente volumétrica y el de L en un diferencial de volumen. Y esta sería la ley de Biot-Savart para corrientes volumétricas. Con estas ecuaciones se pueden determinar el campo magnético generado por cualquier tipo de corriente. Aquí no hay restricciones. Lo único es que hay que resolver esas integrales que obviamente dependerán de la forma, de la longitud, de la superficie o del volumen en el cual la corriente tiene valor. Bueno, como en el caso de la interacción eléctrica, sabemos que el campo eléctrico afecta a la fuente de campo eléctrico, o sea, las cargas eléctricas. En este caso sucede exactamente lo mismo. El campo magnético se manifiesta sobre las fuentes de campo magnético a través de la fuerza magnética. En este caso, como la fuente fundamental del campo magnético es el movimiento de una carga eléctrica, el campo debe afectar una carga que se mueve. Bien, si la carga está estática, no puede afectarla ya que ella no es fuente de campo magnético, solo sería fuente de campo eléctrico. En este punto se tiene una carga en el espacio que está sumergida en un campo eléctrico. En este caso, la fuerza es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico. Supongamos que esa carga eléctrica se está desplazando a cierta velocidad, entonces es una fuente de campo magnético. Y si está sumergida dentro de un campo magnético, debe experimentar una fuerza magnética. La fuerza magnética está dada por la carga eléctrica, la velocidad de la carga eléctrica cruz el campo magnético. Obviamente, si la velocidad es igual a cero, la fuerza va a ser igual a cero, ya que no sería una fuente de campo magnético. Ahora, supongamos que la carga eléctrica está dentro de un campo eléctrico y dentro de un campo magnético a la vez. Entonces, la fuerza que va a experimentar va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Aquí se puede tomar esta carga eléctrica como un factor común y escribir la ecuación de esta manera. Esta expresión de fuerza se conoce como la fuerza de Lorentz y básicamente es la fuerza electromagnética que experimenta una carga eléctrica. Aquí vemos cómo el campo electromagnético, el campo eléctrico y el campo magnético afectan las fuentes de los campos, que básicamente es una carga eléctrica estática para el campo eléctrico y una carga eléctrica que se mueve a cierta velocidad para el campo magnético. Ya que una corriente es una fuente de campo magnético, si esta corriente está en presencia de campo magnético, debe experimentar también una fuerza. Vamos a considerar una corriente en el espacio a lo largo de una longitud de un filamento. Nuevamente, ese filamento tiene una densidad de carga lineal ρ sub L y vamos a considerar un elemento de longitud de L. Supongamos que esa corriente está dentro de un campo magnético B. A partir de la definición de fuerza magnética, entonces se va a tener que para un elemento de carga de Q del filamento va a existir un elemento de fuerza de F que va a ser igual al elemento de carga de Q por la velocidad a la que se propaga cruz del campo magnético. Pero en el caso de esta distribución de carga lineal, este de Q puede ser sustituido
por ρ sub L por dL. Ahora, el producto ρ sub L por B, ya sabemos que eso es corriente. Bien. Y finalmente, la fuerza va a ser igual a la integral del vector I cruz el vector campo magnético por un elemento de longitud. Esto es en el caso de una corriente lineal. Para una corriente superficial, basta con cambiar la corriente por densidad de corriente superficial y el dL por un elemento de superficie. Esta sería la fuerza que experimenta una corriente superficial en presencia de un campo magnético. También se puede escribir la ecuación de la fuerza para una corriente volumétrica. Entonces se tiene que esta corriente pasa a ser una densidad de corriente volumétrica y este dL un elemento de volumen. Con estas expresiones podemos calcular la fuerza que experimenta una corriente longitudinal, una corriente superficial y una corriente volumétrica. Un caso muy especial ocurre cuando analizamos cómo se comporta una espira de corriente dentro de un campo magnético. Bueno, en este caso voy a considerar una espira circular ubicada en el plano XY. Esa espira circular tiene un radio B y sobre ella hay una corriente que circula en este sentido. En el sentido señalado por esta flecha de color rojo. O sea, me indica la corriente. Y bueno, voy a considerar aquí un ángulo φ para resolver el problema. Vamos a suponer que esta espira está dentro de un campo magnético que va en la dirección del eje Z. La fuerza va a ser igual a la integral de la corriente cruz el campo magnético por un dl. En este caso, la corriente va en dirección φ, en coordenadas cilíndricas, va en dirección angular φ, mientras que el campo va en la dirección del eje Z. Entonces aquí tendríamos corriente en la dirección A sub φ, producto cruz el campo magnético en la dirección A sub Z. Vamos a suponer que es una corriente estacionaria, su magnitud es fija y que el campo magnético es uniforme. Entonces, organizando este producto, la corriente I, la magnitud del campo magnético B y el producto cruz A sub φ cruz A sub Z, que eso da A sub R, el vector unitario A sub R. Mientras que el dl es la longitud de arco de esta espira circular, es igual al radio por un elemento de ángulo de φ. Bien, y esta integral para toda la espira se va a resolver entre 0 y 2π. Entonces, a partir de esto, ¿qué nos damos cuenta? Resulta que la fuerza es radial. En cada punto de la espira, la fuerza va apuntando de manera radial. Entonces aquí donde está este elemento que hemos tomado de longitud de L, va apuntando radial hacia afuera. Y en cualquier punto de la espira, vamos a ver que esa fuerza va a ir en ese sentido. Entonces la fuerza magnética trata de deformar la espira, trata de expandirla, ¿no? Trata de deformarla. Si detallamos un poco aquí, podemos notar que todas estas fuerzas se van a compensar unas a otras y al final la fuerza sobre la espira va a ser igual a 0, o sea, ya no se va a desplazar hacia ningún lado, va a tender a deformarse, pero no va a sufrir desplazamiento. Bien, bueno, vamos a resolver esta ecuación para demostrarlo. Para resolver la integral se sustituye el vector unitario A sub R, ya que este vector depende de φ y la integral debe resolverse con respecto a φ. Entonces la integral queda de esta forma. El factor B, radio de la espira, corriente y campo magnético son constantes, ya vimos que eran todos uniformes, tanto la corriente como el campo magnético se pueden extraer de la integral y aquí se deben resolver dos integrales. Entonces la integral de coseno de φ por dφ es igual a seno de φ evaluada entre 0 y 2π, seno de 2π 0 y seno de 0 0, luego esta integral vale 0. La integral de seno de φ da menos coseno de φ. El coseno evaluado en 2π da 1 y el coseno evaluado en 0 da 1. 1 menos 1, 0. Luego esta integral también es igual a 0. En conclusión, la fuerza magnética sobre la espira va a ser igual a 0. Lo que habíamos predicho previamente, dada la dirección de la fuerza magnética en cada punto de esa espira. Ahora vamos a considerar otro caso en el que el campo magnético es paralelo al plano de la espira. Entonces se tiene la espira, radio B, corriente I, ángulo φ. Pero ahora el campo magnético vamos a ubicarlo en la dirección del eje Y. Entonces la fuerza va a ser igual a la integral del vector I, que es un vector que va en la dirección φ, producto cruz el campo magnético, que es un vector que va ahora en el eje Y.
A sub y por dl. Nuevamente, en este caso se sustituye el vector a sub phi, vector unitario a coordenadas cartesianas, para poder hacer el producto cruz. La magnitud de i y la magnitud de b salen constantes de la integral. Y la integral se resuelve nuevamente entre 0 y 2pi, para phi obviamente. Al hacer el producto cruz queda a sub x cruz a sub y, eso da a sub z. Y a sub y cruz a sub y, 0. Entonces la fuerza queda menos i por b, este menos que está acá, integral de 0 a 2pi de seno de phi en a sub z por dl. Se sustituye el dl como b por d phi y se deja el radio de la espira en la parte externa de la integral, ya que es una constante. Y se integra el seno de phi en la dirección a sub z por d phi. Nuevamente esta integral, si nos damos cuenta, la integral de seno de phi da menos coseno de phi, entre 0 y 2pi da 0. De estos dos resultados se puede concluir que si el campo magnético es uniforme, la fuerza magnética sobre una espira cerrada siempre es igual a 0, independientemente de cómo esté la espira ubicada dentro del campo magnético. Se puede detallar un poco más esta integral. Vamos a partir esa integral en dos integrales, una que va a ir de 0 hasta pi, o sea, media espira, la parte de la espira que está en el primero y el segundo cuadrante, de 0 hasta pi, y otra integral que va a ir de pi hasta 2pi, la parte de la espira que está en el tercero y cuarto cuadrante. Es decir, la fuerza se puede escribir de esta manera: menos corriente, campo magnético, radio de la espira, por la integral de 0 a pi, de seno de phi a sub z por d phi, menos, porque toda la integral es negativa, la corriente eléctrica del campo magnético, el radio de la espira, integral de pi hasta 2pi de seno de phi en la dirección a sub z por d phi. No he hecho nada en la integral, nada que modifique el resultado, simplemente he partido la integral en dos integrales, menos corriente eléctrica, campo magnético, radio de la espira, por la integral de seno de phi, que es menos coseno de phi, entre 0 y pi en la sub z, menos, aquí quedaría i b por b, menos coseno de phi, que es la integral de seno de phi. Se evalúa este menos coseno de phi entre 0 y pi, entonces este menos con este menos da más. Coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi vale menos 1, menos coseno de 0 que vale 1, esto da menos 2. En este caso, menos por menos da más también. Coseno de 2pi da 1, menos coseno de pi da menos 1, esto que está aquí da 2. Y se llega a esta expresión de la fuerza. Esta fuerza sigue siendo 0. Pero lo interesante aquí es que para la primera integral, que es primer y segundo cuadrante, la fuerza está en la dirección negativa del eje z, mientras que para la segunda integral, que es tercero y cuarto cuadrante, la fuerza está en la dirección del eje z positivo. Entonces se tiene la espira en el espacio, tercer y cuarto cuadrante, fuerza positiva, fuerza en la dirección del eje z positivo, mientras que primer y segundo cuadrante, la fuerza va en la dirección del eje z negativo. Bien, la fuerza sigue siendo 0, pero en este caso sí hay un efecto, y uno detalla que esa espira tiene una fuerza positiva por un extremo, dirección z positiva, y dirección z negativa por el otro, lo que hace que esa espira tienda a rotar en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que sobre esta espira se está generando un torque. Vamos a determinar ese torque entonces. Recordemos que el torque está definido como el producto cruz entre R, radio de giro, y la fuerza. En este caso, un elemento de torque en la espira va a ser igual al radio de giro cruz el elemento de fuerza. Entonces el torque va a ser igual a B por A sub R cruz la fuerza, el elemento de fuerza antes de integrar, que será menos I campo magnético, radio de la espira, seno de phi en la dirección a Z por d phi. Para hacer el producto cruz se sustituye el vector unitario A sub R y se resuelve el producto cruz. A sub x cruz A sub z, eso da coseno de phi, seno de phi, menos A sub y. Y A sub y cruz A sub z da A sub x, seno al cuadrado en A sub x. Es lo que tenemos aquí, entonces menos corriente, campo magnético, radio de la espira al cuadrado, ¿sí? Esta B que está acá se multiplica por esta otra. El producto cruz acá que queda en menos A sub y, coseno de phi, seno de phi, y el producto cruz aquí que queda en A sub x con seno cuadrado de phi. Bien, esto es lo que hay que integrar ahora, entre 0 y 2pi.
Aquí se tienen dos integrales, se separan esas dos integrales, se tiene como factor común menos I campo magnético radio de la espiral al cuadrado por estas dos integrales. Para la primera integral se hace una sustitución simple, U es igual a seno de phi, de U es igual a coseno de phi por de phi, y si phi vale 0, U debe valer 0, seno de 0, 0. Si phi vale 2pi, seno de 2pi, 0. Para la segunda integral voy a hacer la sustitución de la identidad pitagórica, seno al cuadrado de phi es igual a 1 menos coseno al cuadrado de phi. Entonces las integrales toman esta forma. Esta primera integral evaluada de 0 hasta 0, obviamente eso va a ser igual a 0, y nos queda simplemente la segunda integral, que se puede separar en dos integrales, una integral de phi menos una integral de coseno al cuadrado de phi por de phi. Para resolver esta segunda integral utilizo la identidad de ángulos dobles del coseno. Pude haber utilizado esta identidad de ángulos dobles en el caso de seno al cuadrado de phi y pues me hubiera ahorrado unos pasos. Las integrales quedan escritas de esta manera. La integral de phi entre 0 y 2pi da 2pi. Y en esta integral sustituyo la identidad de ángulos dobles. Esta integral también se parte en dos integrales, una de 1 medio de phi y la otra de 1 medio de coseno de 2phi por de phi. Pero esta integral de coseno de 2phi da seno de 2phi sobre 2. Y el seno de 2phi evaluado entre 0 y 2pi sigue siendo 0. Entonces esta integral también es igual a 0. Y la integral de phi entre 0 y 2pi da 2pi. Este 2 con este 2 se cancelan, queda 2pi menos pi, que eso da pi. Y este sería finalmente el torque que está experimentando esa espiral. El torque apunta en la dirección del eje X negativo. Luego, por regla de la mano derecha, concluimos que evidentemente la espiral rota a favor de las manecillas del reloj. Ahora, si detallamos un poco aquí, nos damos cuenta que pi por el radio al cuadrado de la espira es el área de la espira. La podemos sustituir. De esta manera se puede ir generalizando el problema. Lo resolvimos para una espira circular, pero esto que hicimos aplica en cualquier caso de espira, cualquiera que sea su forma. Entonces el torque va a ser igual a menos corriente por el área de la espira por el campo magnético en la dirección A sub X. Y aquí es donde se introduce una magnitud vectorial m, que va a ser igual a la corriente por el área. Esta magnitud se denomina momento dipolar magnético, el momento dipolar magnético de la espira. Recordemos que el vector S es un vector que tiene magnitud área y apunta en la dirección perpendicular a la superficie. Como la espira es una superficie abierta, pues la dirección del vector S debe obedecer la regla de la mano derecha con respecto a cómo circule la corriente en la espira. En la gráfica se muestra la espira y la corriente circulando en ella. Si la corriente tiene este sentido, la dirección de la corriente son los dedos, estos 4 dedos de la mano derecha, que se cierran circulando, ¿no? Hacen una circulación acá. Y si esa es la dirección de circulación de la corriente, el dedo pulgar indica la dirección del momento magnético. Esa es la regla de la mano derecha para el momento magnético de una espira. En este caso nos damos cuenta que el momento magnético debe ir en la dirección Z. ¿Listo? Donde I por S va a ser la magnitud de M. Entonces, M es un vector que tiene magnitud M y va en la dirección A sub Z, para este caso particular. ¿Bien? Luego, el torque va a ser igual a menos M por B en la dirección A sub X. Ahora, este vector se puede escribir de esta manera. El vector M en la dirección A sub Z cruza el vector campo magnético que tiene magnitud B en la dirección A sub Y. Si se hace el producto A sub Z cruz A sub Y, eso da como resultado menos A sub X. Luego, el torque se puede escribir de manera general M cruz B. El torque es igual al vector M cruz el vector B, el producto cruz entre el momento dipolar de la espira y el campo magnético. Y de esta manera se generaliza todo el sistema. Entonces lo que acabamos de hacer aplica para cualquier tipo de espira cerrada dentro de un campo magnético uniforme. La fuerza sobre la espira va a ser igual a 0 independientemente de su forma y cómo ella esté ubicada dentro del campo. Mientras que va a haber un efecto de torque que va a ser igual al producto cruz entre M y B. Repito, sin importar la forma de la espira. Aquí el área de la espira la
sustituimos por pi por el radio al cuadrado de la espira. Pero en otro caso de una espira que tenga otra forma, entonces ya se tiene que ir a mirar de qué manera escribir esa área si se va a determinar el momento dipolar magnético. Esto que acabamos de hacer es semejante a el sistema de dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico también experimenta una fuerza nula, pero el efecto real del campo es ejercer sobre este dipolo torque. Y el torque es igual al producto cruz entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Cuando el dipolo eléctrico está dentro del campo empieza a rotar y a eso le asociamos una energía potencial eléctrica. En el caso del dipolo magnético también, el dipolo magnético dentro de un campo magnético empieza a rotar, entonces se le puede asociar una energía potencial de la misma forma en la que se obtuvo para el dipolo eléctrico. Entonces este dipolo magnético dentro de un campo magnético adquiere una energía potencial que va a ser igual a menos el producto punto entre el momento dipolar y el campo magnético. Con todo esto se puede establecer un paralelo entre lo que es el dipolo eléctrico y el dipolo magnético y su interacción con los campos eléctricos y magnéticos respectivamente. Entonces hablamos de dipolo eléctrico y hablamos de dipolo magnético. Un dipolo eléctrico básicamente es una carga positiva, una carga negativa, separadas a una cierta distancia, y este sistema tiene asociado un momento dipolar eléctrico. En el caso del dipolo magnético es una espira que tiene una corriente I que fluye en la espira y a ello se le asocia un momento dipolar magnético M, que apunta según la regla de la mano derecha, dependiendo de cómo circula la corriente en la espira. El momento dipolar eléctrico es igual a la carga por la distancia entre las dos cargas. El momento dipolar magnético es igual a la corriente por el área de la espira. La fuerza sobre un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico siempre es igual a cero. La fuerza sobre un dipolo magnético dentro de un campo magnético uniforme siempre es igual a cero. Cuando el dipolo eléctrico es sometido a un campo eléctrico experimenta un torque que es igual al producto cruz entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Cuando un dipolo magnético es sometido a un campo magnético experimenta un torque que es igual al producto cruz entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico básicamente lo que hace es adquirir energía potencial y esa energía está determinada como menos el producto punto entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Y por otro lado, un dipolo magnético también adquiere una energía potencial cuando está interactuando con un campo magnético. Y la energía está dada como menos el producto punto entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Miren la simetría de estos sistemas, ¿no? Son dos sistemas casi idénticos. Y todas estas ecuaciones fueron deducidas de una manera muy similar. Bien, básicamente el dipolo eléctrico nos sirve para describir cómo se comportan de manera macroscópica los elementos materiales o los medios materiales en presencia de un campo eléctrico. Y el dipolo magnético nos va a servir para lo mismo, para describir cómo se comportan los materiales en presencia de campos magnéticos. Eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Eso era todo lo que quería mostrarles en este video. Espero que les guste, que sea de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.